Ya lo que quiere es justicia y tener un sitio donde llorarle a sus hijos, como cualquier madre. Hay que hacer las pruebas que hayan que hacerlas, que se hagan. Pero que son mis hijos, pues son mis hijos. Ella lo veía muy capaz de poder haberlo hecho y tenía razón. Ella era consciente de que su exmarido ya pues, podía haber cometido un asesinato contra su hijo e incluso deshacerse de sus cuerpos. Dentro de lo malo, Ruth sabe lo que ha ocurrido con su hijo, ha podido iniciar un periodo de duelo definitivo. Casi 11 meses después de la desaparición de Ruth y José, el caso entra en su recta final. 2 informes forenses confirmaban esta semana que los restos óseos encontrados en la finca paterna Las Quemadillas pertenecen a menores y no son de animales, tal y como apuntaba el primer informe de la policía científica. La clave: los dientes. Algunas formas del hueso a mí me recordaban anatomía humana. A partir de ahí los dientes más. Desde el punto de vista médico-legal se trataría de una muerte violenta. Esto es evidente, no es una muerte natural. Se cierra el cerco policial y cobra fuerza la primera hipótesis. Los niños no se perdieron en el parque porque nunca salieron de la finca. La única pista está en los restos hallados en una fogata que pudo ser utilizada como horno crematorio. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. El maltratador es un criminal moral. Actúa por principios, por dejar su posición por encima de la mujer y por reivindicarse de alguna manera como hombre, como una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha tenido que hacer para conseguir ese objetivo, ¿no? La justicia no podía hacerlo, pero Ruth le acusó desde el primer momento. Todo comienza el 8 de octubre, cuando José Bretón dice que ha perdido a sus hijos en el Parque Cruz Conde de Córdoba. Horas después, la madre denuncia en una comisaría de Huelva a su marido, del que estaba en trámites de separación. Comienza la búsqueda, la policía rastrea el río Guadalquivir y se inspecciona la finca Las Quemadillas. La primera sospecha se centra en los restos de una hoguera. El día 10 se solicita los servicios de la Comisaría General de Policía Científica y lo primero que se mira es la hoguera. Se tarda muchísimo tiempo porque es un trabajo muy lento, muy meticuloso, y allí aparecen restos. Máxime cuando después se habla con conocidos, amigos suyos, y nos dicen, no, es que ha estado unos años destinado como militar en Kosovo. Y allí, pues, cuando se querían hacer desaparecer cuerpos, pues, se quemaban. Se confirma que las temperaturas alcanzadas en esa fogata son altísimas. Se recogen restos óseos y la policía científica los analiza. El informe hecho público en noviembre es tajante. Con el 100% de fiabilidad, se trata de huesos de roedores y pequeños carnívoros. Días después, la policía detiene a José Bretón. Se le acusa de detención ilegal con agravante de parentesco y falsa denuncia. Antes de ser arrestado, confiesa que él es el responsable. Luego se retracta. Ya en la cárcel, un familiar de Ruth le visita y, simulando estar de su parte, escucha algo parecido. Yo me quedé sorprendido cuando él me aceptó y me dice, hombre, menos mal que tú piensas igual que yo. Ruth se la ha buscado, ya esto está hecho. Y ya digo, José, pues la cosa es grave, ¿eh? Si no te preocupes que nos van a pillar. Digo, bueno, pero a ti no, pero ten cuidado tu familia, algunos de tu familia, que fue cuando me escribe un papelito en el cristal, en hoja cuadricular, y me pone, mis hermanos no van a decir nada. José Bretón participa en la reconstrucción de los hechos. Explica a la policía cómo perdió a los niños, pero los investigadores saben que miente. Tal y como adelantó Televisión Española, las imágenes de esta cámara de seguridad confirman que José Bretón llegó el día de autos solo al parque. Se rastrean pozos y alcantarillas, se convocan manifestaciones,
Pero José Bretón no pregunta por sus hijos. Sigue obsesionado con Ruth y consigue que días antes de Reyes ella vaya a visitarle. Le pregunta por dónde están sus hijos y él pues contesta que no sabe dónde están sus hijos, ¿no? Y le pregunta ella, entonces puedo comprarle la casita de la Barbie a la niña, y dice, bueno, los niños, tú compra lo que te dé la gana. José Bretón no se derrumba. Los informes psiquiátricos dicen que no sufre trastorno mental. Su coeficiente intelectual está por encima de la media y es marcadamente manipulador. Es una persona fría, emocionalmente distante, pero no es un enfermo, no es un enajenado mental, no está enloquecido. Ha hecho lo que quería hacer y lo ha hecho como lo quería hacer. Pasan los meses y el dolor y la indignación popular se manifiesta en las calles, sobre todo contra la familia Bretón. Los investigadores reconstruyen el recorrido de los niños el día de la desaparición, desde que visitan la casa de sus abuelos paternos hasta que se les pierde la pista. En mayo declaran ante el juez e incurren en contradicciones. Los niños llegan a casa de los abuelos a las 13:26, es recogido por una cámara de seguridad de un salón de juegos y salen a las 13:31, pasados 5 minutos y poco. Y la versión de su abuela es que estuvieron allí un largo periodo de tiempo, donde les dio tiempo a ver la televisión y demás. A pesar de estas contradicciones, no hay indicios de que la familia Bretón haya colaborado en los hechos. Sin nuevas pistas, los investigadores vuelven siempre al punto de partida, las quemadillas. Allí es donde se pierde el rastro de los menores. Nos encontramos con unas cámaras que visionamos, podemos determinar fehacientemente el momento en que entra el coche, el vehículo, el Opel Zafira, en la propia finca, en la tarde del día 8. ¿Sí? Son aproximadamente las 13:45, 13:46. Podemos determinar, no a simple vista, pero vemos que después, sobre las 17:32, 33, el coche vuelve a pasar por delante de esas cámaras. Quiere decirse que ha pasado 4 o 5 horas allí en el interior de la finca. Se tiran tabiques, se buscan zulos, se utilizan sensores térmicos, pero la investigación entra en punto muerto. Será el informe de este hombre, Francisco Echevarría, el que cambiará el curso de los acontecimientos. A petición de la familia realiza un nuevo estudio de los huesos. Este forense, que analizó los restos de Lasa y Zabala, los de Salvador Allende y los de las fosas de la memoria histórica, concluye que los restos óseos encontrados en la hoguera son humanos. Corresponde a 2 niños de entre 6 y 2 años. Las formas anatómicas de huesos y dientes así lo acreditan. Yo tengo que decir que soy muy optimista. Ya lo he dicho todo. Yo soy muy optimista. Con esa información bien tomada, por cierto, por la policía, en origen, en el momento. Eso posibilita ahora, precisamente, poder avanzar más, ya no en las cuestiones estrictamente forenses, sino más bien policiales y de criminalística. Incluso se acredita la posición aproximada del cadáver del menor de 6 años en la hoguera. La combustión se ha realizado a temperaturas muy elevadas y eso dificulta la identificación necesaria con las pruebas de ADN. Una de las limitaciones del ADN precisamente son el calor que destruye específicamente las estructuras en las cuales hay ADN. ¿A partir de qué temperaturas? Pues lo sabemos, en torno a los 300 grados ya prácticamente es como imposible obtener ADN. Incluso con muestras que hubieran estado a 100 grados suele haber una gran dificultad, hervir, por ejemplo, algo, ¿no? 300 grados, pues es un poco el límite. Si estamos hablando que es mucho más de 300 grados, prácticamente puede ser imposible. Pero aunque eso sea una opinión mía, eso no quita para que se tenga que hacer el esfuerzo, como de hecho lo ha pedido la autoridad judicial, del esfuerzo de intentar obtenerlo. El forense analizó 200 restos de huesos y 9 dientes. La familia de Ruth da por buenos estos resultados, pero el gobierno encarga un tercer informe al antropólogo José María Bermúdez, codirector de las excavaciones de Atapuerca. Este precisa que hay dientes de un menor de 6 años. Aquí no se trata de defender o acusar a nadie, se trata de conseguir llegar a la verdad.
a la obtención de la verdad. Y si se hubiera producido un error en el ámbito de la investigación científica, pues ya hablaríamos en ese caso, pero estaríamos hablando de un error científico, no de otra cosa. No se puede descalificar a la policía, ni siquiera a la policía científica, que es una parte de la policía. Conociendo a los profesionales que trabajan ahí, no solamente nos tenemos que fiar, sino que son muy cualificados, tanto o más que yo mismo. Pero es verdad que en ocasiones hay algunos asuntos de los cuales tenemos menos experiencia todos, como puede ser el planteamiento concreto de niños quemados hasta el nivel de la incineración. Ante la nueva situación, José Bretón vuelve el martes al presunto escenario del crimen. Acude sereno al lugar donde puede haber restos de niños. La policía recoge la mesa de hierro que pudo ser utilizada para prolongar la combustión. Se sabe que antes de la desaparición Bretón compró 140 litros de gasóleo. El intenso fuego, que pudo alcanzar temperaturas de 800 grados, pudo convertir la hoguera casi en un horno crematorio. Le parece una aberración que se diga que sus hijos están ahí, han sido enterrados ahí y han sido quemados en esa hoguera. La defensa podría cambiar su estrategia y pedir un nuevo informe pericial e incluso un nuevo informe psiquiátrico del estado mental de José Bretón. Es un hombre con odio, con recelo hacia una mujer, la que fue la suya, Ruth. Y a partir de ahí, muy posiblemente, sus hijos son execrables, no son interesantes, y sabe que, acabando con ellos, le hace daño a Ruth. Pero yo creo que ese no ha sido su propósito. Su propósito ha sido tener siempre los hilos del guiñol. Y en ese sentido planificó y dijo: si te separas de mí, no volverás a ver a tus hijos. Ella ha confiado siempre ciegamente en lo que la policía ha dicho, que era que los niños no habían salido de las camadas. La investigación sabía que los niños no habían salido de las camadas desde el segundo día. Y ella ha creído ciegamente en esa investigación. Por lo tanto, siempre ha situado a sus hijos en vida. En estos momentos se realiza un nuevo análisis de los restos en el Instituto Nacional de Toxicología. Las pruebas de ADN se llevarán a cabo en este Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, uno de los más prestigiosos del mundo. Aquí llegaron restos del 11M, de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre y de las niñas de Alcácer. Será difícil obtener resultados, pero los especialistas creen que habrá que intentarlo. El caso de José Bretón tiene incluso algunos matices que lo hacen más infrecuente y más difícil de encasillar. No es el típico caso en el que se ha producido una entrega voluntaria, no ha habido ese reconocimiento ni esa reivindicación, no se ha producido el suicidio, que son los dos grandes bloques. La entrega voluntaria, un 75% de los agresores la hacen, el suicidio un 17%, y estaría por lo tanto en ese 8%, que es un grupo muy heterogéneo. Si al final se confirman los peores pronósticos, José Bretón sería acusado de doble asesinato con agravante de parentesco. Hasta 25 años de cárcel por cada uno de los niños. Sin esperar a que se confirme si los restos de la hoguera son de Ruth y José, su madre ayer leía a través de un portavoz un comunicado que resumía estos casi 11 meses de angustia. Queridos Ruth y José, queridos hijos míos y solamente míos porque nunca tuvisteis padre.